Bueno, pues pasando a esta segunda parte de nuestra primera sesión, vamos a ver que derivado de justamente del análisis que hicimos en los primeros minutos de nuestra clase, de entender qué es el Estado, vamos a ver ahora sí ya, digamos, aquí en la tierra, aquí en lo palpable, cómo es el funcionamiento del Estado. Y bueno, nuestra unidad 2 nos marca que revisemos, revisar a nivel federal qué tipos de administración pública existen, cómo es la administración pública de nuestro Estado a nivel federal, es decir, el Estado mexicano a través de sus tres niveles, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, ¿cómo funciona? Bueno, ¿qué tenemos que ver nosotros y de dónde deriva el que revisemos las leyes y el conjunto, el entramado, es decir, esa superestructura de legalidad que tiene? Bueno, pues vamos a ver así de manera muy somera de lo que se trata y lo complementamos con las lecturas. El sistema federal en México, y lo veremos a partir de la luz de nuestra constitución, contempla que existe la estructura, la administración pública centralizada, es decir, que son estructuras jerárquicas bajo el mando directo del Poder Ejecutivo, hablamos de las secretarías, de los órganos desconcentrados, y la administración pública paraestatal, en lo general. Hay otras versiones, lo comentamos también más adelante, que son órganos con autonomía técnica, patrimonio propio y personalidad jurídica que se dividen a su vez en varias opciones descentralizados, hay otros órganos que son empresas de participación estatal y los fideicomisos públicos, algunos de ellos muy vapuleados últimamente, pero bueno, esos son los dos grandes rubros. Les digo, habrá otros autores, otras condiciones que piensen que existe otra versión o algunas otras condiciones de administración. Ojo, esto es muy importante. Hablamos de lo que la ley contempla y de cómo el Estado a nivel federal, es decir, el Estado mexicano a nivel federal tiene organizadas las dependencias. En lo general son estos dos, repaso, centralizada y paraestatal. ¿Cómo funcionan entonces las empresas paraestatales? ¿Cuáles son? Que son, les digo, algunas de las más vapuleadas, algunas de las más ocupadas en estos últimos meses. Son entidades que son creadas específicamente para realizar actividades económicas o estratégicas del Estado. ¿Qué es importante? Bueno, como pues no sé si sea el término correcto llamarle, la contaminación que puede generar la política puede afectar el desempeño de ciertas entidades estatales, se decidió crear empresas de participación estatal donde el Estado, no en una visión de poder, sino en una visión de eficiencia, incluso de eficiencia de mercado, de eficiencia del servicio, pudiera tener autonomía de gestión y regirse bajo un marco legal que hoy está constituido por una ley federal de entidades paraestatales, por ejemplo, Pemex y CFE. Más allá del tema también tan mentado últimamente de la soberanía energética, la soberanía petrolera, en fin, ¿cómo funciona? Bueno, pues vamos a ver que esos son dos ejemplos. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, pues Pemex tiene una función en particular, la extracción, refinación y distribución de productos petroleros. Igual, la CFE, ¿qué encomiendas tiene? La generación, transmisión y administración de los servicios de electricidad. Y podríamos tomar varios. Esas empresas existen y funcionan. Su nota característica es a partir de lo que tienen en funcionamiento. Cuentan con autonomía de gestión y se rigen por un marco jurídico diferente que no es estrictamente la vocación de la verticalidad del presidente de la República o de la presidencia de la República. ¿Cómo ejercen esa autonomía de gestión? Bueno, por lo general a través de órganos colegiados, es decir, tienen como máximos órganos de gobierno a entidades colectivas, es decir, a través de la participación de diferentes personas, de diferentes sectores, que pueden ser el sector privado, el sector público, el sector social, integran un cuerpo colegiado, ya sea un consejo de administración, un consejo de gobierno, no sé, alguna otra denominación que puedan tener para tomar sus decisiones y se ejecutan efectivamente a través de un titular de la dependencia, del director general de Pemex, del director general de CFE, del director general de alguna otra empresa. Pero en lo general las decisiones son colegiadas con diferentes puntos de vista. En eso radica la autonomía de gestión. Si quisiéramos ver si hay una tendencia lineal al ejercicio de la voluntad del Ejecutivo, no la hay. La indicación puede venir en tal sentido,
No obstante, este filtro de un órgano colegiado que toma decisiones le permite decidir o no dentro del marco de la ley cuál es la mejor alternativa para la función que tiene encomendada esta institución. Así podríamos resumir el tema de las empresas paraestatales. Pero hay algo más importante dentro de lo que las empresas paraestatales están inmersas, la función pública. Es decir, ¿qué es la función pública? Bueno, pues los autores coinciden en que se refiere al conjunto de actividades que desempeñan las personas servidoras públicas en nombre del Estado, es decir, lo que hacemos cuando estamos en el gobierno. Prestar un servicio, atender a las personas, destinar recursos, eso es decir, los principios que la Constitución, ojo, y aquí es muy importante y entramos ya a nuestra parte de ley, el máximo referente del funcionamiento de las entidades públicas es la Constitución. ¿Cuáles son los principios? Obviamente no están todos incluidos en la Constitución, porque entonces pasaremos de una Constitución que de por sí es larga, con 130 y tantos artículos, a un tabique así de enorme. Bueno, los principios generales que se incluyen en la Constitución son la legalidad, la eficiencia, la honradez, la imparcialidad y la rendición de cuentas. Aunque a algunos no les encante, la rendición de cuentas también forma parte de los principios que establece el Estado como parte de la función pública. ¿Qué resulta o qué nos indica nuestra segunda unidad? Bueno, que tenemos que analizar qué papel tiene la ciudadanía en la administración pública federal. Es decir, cómo las y los ciudadanos somos capaces de incidir en esto. Bueno, había, y digo había porque hay instituciones hoy desmanteladas que le permitían a la ciudadanía participar en la vigilancia, evaluación y control de la gestión pública mediante algunos mecanismos como la Contraloría Social, la transparencia, las consultas públicas, los observatorios ciudadanos, es decir, algunas cosas como, algunas instituciones, no cosas, algunas instituciones como esa, permitiendo a los ciudadanos participar de la administración pública federal y generar algo muy importante, algo a lo que estamos muy acostumbrados y creo que ustedes que están en un proceso de formación profesional de posgrado en materia de administración pública deben coincidir en generar opinión pública, es decir, aquello que las personas piensan y que encuentra ciertos canales para ser transmitido y que de alguna manera obliga a que el gobierno, en su función de ente que escuche y de conductor de las políticas públicas, tome en cuenta. Se construye opinión pública a través de la opinión ciudadana. Pueden gustarnos o no los canales, pero al final es el sentir de la gente lo que la gente dice. La lógica esta de las encuestas a mano alzada de que el pueblo es bueno y sabio, no la comparto, es evidente que eso no funciona. Y si en cambio la opinión pública calificada, la opinión pública filtrada, la opinión pública construida a partir de mecanismos democráticos, integrales, pues metodológicamente desarrollados, sí permiten que la opinión pública se construya y a partir de ahí alimentar las decisiones de política pública que pueden orientar tanto el desarrollo de programas como el gasto, como las decisiones del gobierno. ¿Qué incluyen entonces estos mecanismos que existían o que existen idealmente para la participación ciudadana en las políticas públicas? Pues el acceso a la información pública. Es decir, hay una serie, una película que se llama La Caja de Cristal, en donde todo es visible en algún país nórdico y todo lo que pasa se ve. Es decir, ese es quizá la manera más eficiente en la que las personas pueden participar. También se han desarrollado otros mecanismos que tampoco son precisamente los mejores. Y aquí incluso este mecanismo de participación ciudadana lo vemos en lo que estamos viendo, en lo que están inundadas nuestras redes, los mecanismos de consulta pública. Aquellos que son evidentes como esta reforma al Poder Judicial que hoy tiene a las personas juzgadoras o candidatas a juzgadoras a buscar el voto popular. Bueno, también es una forma de participar, de hacer que la gente participe en las políticas públicas. Podemos estar o no de acuerdo, pero esa es una forma en la que un proyecto de alto impacto como es la integración del Poder Judicial, que no es un ente de la administración pública federal, pero sí es un ente del Estado, ojo, del Estado, no del gobierno, eh, va a tener una evolución, un cambio, es una manera de hacerlo. En la consulta pública, estos plebiscitos, estos referéndums, estas elecciones atípicas, bueno, es una manera de legitimar ahí ciertas cosas, pero efectivamente constituyen una manera de integrar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.
los consejos consultivos ciudadanos, los esquemas de planeación democrática que ustedes los pueden encontrar en la Constitución, las sesiones abiertas de los órganos colegiados, en fin, hay un montón de ejercicios. Aquí lo importante no es cuántos, sino cómo somos capaces de participar desde la ciudadanía activa en los mecanismos de participación que integran las políticas públicas y consecuentemente los programas de gobierno, los planes y programas de política pública, en fin, es la manera en la que participamos. Hay muchas, desde luego me gustaría, si tienen comentarios, que los pudiéramos ir revisando y con gusto le daríamos forma. En general, eso es lo que contempla nuestra unidad 2, que estudiemos estas partes. Sí quiero ser muy puntual en que estas sesiones, estos videos, no constituyen el 100% del contenido de la materia, más bien lo que yo aquí les doy es la pauta para que sepan qué es lo que tienen que estudiar y por dónde tendrían que verlo. ¿Y cómo voy a darme cuenta de que lo están estudiando o cómo vamos a saber? Bueno, pues yo les pediría que hiciéramos esta reflexión, incluso ni siquiera para que me la compartieran, no la voy a evaluar, pero sí creo que ustedes pueden en su responsabilidad como alumnos redactar, hacer una reflexión breve, a ver cómo ven ustedes hoy, y sería interesante que lo pudiéramos platicar, cómo ven ustedes hoy que aquella cosa, aquella entidad enorme, poderosa, super ovnis, es decir, soberana, que imaginaron los primeros hombres y que describía Thomas Hobbes en el Leviatán, ha sido capaz de traducirse en un estado moderno que hoy existe como tantos en el mundo, pero que además ha bajado a través de instituciones como los gobiernos, en sus esferas estatales, federales y municipales. Es decir, cómo existe, es decir, la reflexión a la que los quiero invitar en este ejercicio es, vemos que efectivamente aquella reflexión, aquella condición de ceder un pedazo de la libertad individual se ha traducido en una administración correcta de los recursos para procurar el bien común. ¿Ustedes creen que el Estado está cumpliendo esa función? ¿Ustedes creen que sí o creen que como se manejó, ojalá les haya tocado, yo estoy casi seguro que no, que se requiere una reforma del Estado, es decir, algo que hacía mucho no se hablaba, hoy se habla de una reforma del Estado que sea capaz de estar por encima de las voluntades temporales de los gobiernos? Se los dejo para la reflexión, piénselo y reflexionen ustedes insisto, en su versión de estudiantes del posgrado, si lo que vemos hoy en el mundo real corresponde efectivamente a aquella visión de los primeros hombres de Estado, de los primeros hombres de gobierno, que pensaron en que ceder una parte de la libertad individual constituiría una entidad superior denominada Estado en afán de garantizar el bien común. ¿Creen ustedes que estamos en el camino? ¿Creen que nos equivocamos? ¿Creen que nos perdimos? Esa sería la reflexión final con la que yo cerraría esta parte y les agradezco que hayan atendido tanto el primer video como este. Y bueno, pues creo que lo que sigue es que elaboren su ensayo. Les digo, les he dejado ahí las indicaciones, pero si consideran que hay algo más que aclarar, con gusto estoy dispuesto a que me lo escriban y lo compartimos para que podamos seguir trabajando adelante nuestra materia. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.